Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre tiro parabólico en hojas de cálculo. Soy Ricardo Buitrago, docente de tecnología de la Institución Educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. En primer lugar, vamos a ver una definición muy sencilla de tiro parabólico y es una magnitud física que tiene dos componentes, uno horizontal que es el alcance y que se comporta como un movimiento uniforme y el otro vertical que es su altura y se comporta como un movimiento uniformemente acelerado. Eh, Recordemos que la aceleración es un vector, por lo tanto pueden existir aceleraciones negativas cuando un cuerpo se dirige hacia arriba en contra de la gravedad. Nuestro propósito no es buscar ni demostrar las fórmulas matemáticas, sino aplicarlas directamente. Entonces, tenemos que la altura está definida, la altura máxima está definida por la ecuación velocidad sub cero por seno del ángulo elevado al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y el alcance máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de dos veces el ángulo sobre la gravedad. Entonces tenemos velocidad inicial, el ángulo, que son los valores que nosotros necesitamos conocer para determinar algunos aspectos. Y la gravedad la vamos a tomar como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a resolver el siguiente problema para un mayor entendimiento. Un portero saca el balón desde el césped a una velocidad de 26 metros sobre segundo. Ese tiro sale con un ángulo. Entonces, si la pelota sale del suelo con un ángulo mayor a 5 grados y cae sobre el campo sin que antes lo toque algún jugador, vamos a calcular el alcance horizontal del balón para cada 5 grados de salida del disparo. O sea, dispara con 5 grados, con 10, con 15, etc. Hasta llegar a 90 grados. Mayores a 90 grados, pues el problema no tiene sentido. El alcance vertical del balón igualmente. El ángulo de salida donde se observa el mayor alcance, tanto horizontal como vertical. Eso, bueno, por lo menos lo que más nos interesa es el alcance horizontal. Vamos a hallar la solución de forma gráfica elaborando una tabla de al menos 4 columnas. Evidentemente, pues podemos hacer la gráfica o no la podemos, eso depende pues de lo que nosotros queramos. Entonces, vamos a elaborar una tabla, ¿sí? Donde tenemos en la columna A radianes, en la columna B grados, columna C alcance, alcance sería horizontal, columna D altura, la velocidad en metros sobre segundo y la gravedad en metros sobre segundo cuadrado. El problema nos plantea que la velocidad es 26 y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a aprovechar acá y corregimos una pequeña magnitud. Entonces los grados son 0, 5 y tenemos que llegar hasta 90 grados. Recordemos la equivalencia es igual a pi. Pi es una función sin parámetros multiplicado por los grados y dividido entre 180. Esa es la fórmula que nosotros ya teníamos anteriormente. Aquí pues yo hice ya una configuración de celdas con 3 decimales, pero pues en este momento no sería crítico explicarlo. Copiamos la fórmula y debemos llegar hasta un valor de pi medios, aproximadamente 1.571, aproximadamente dependiendo de la cantidad de decimales. Entonces el alcance horizontal, que sería en el eje X. Vamos a introducir esta fórmula. Entonces sería igual a la velocidad inicial, inmovilizamos con F4 de forma que quede pesos, E pesos 2, elevado al cuadrado
por el seno de 2 veces el ángulo, recuerden, en radianes, dividido entre la gravedad y este valor también inmovilizado. ¿Sí? La fórmula quedaría pesos E, pesos 2, si tienen exactamente la misma plantilla, elevado al cuadrado por seno de 2 por A2, donde A2 están ubicados el ángulo en radianes, dividido sobre pesos F, pesos 2, donde en F2 está ubicada la gravedad. Enter. Copiamos y aquí nos da pues algo interesante que no lo vamos a analizar todavía, sino lo vamos a analizar por medio de una gráfica. Vamos a ver la altura que está en el eje Y es igual, paréntesis, aunque no es estrictamente necesario, la velocidad inicial inmovilizada por seno del ángulo en radianes, cerramos acá los dos, elevamos al cuadrado y todo esto lo dividimos entre, abrimos nuevamente el paréntesis, 2 por la gravedad, esta gravedad inmovilizada con F4 y enter. Vamos a ver si nos queda bien. Sí, creo que sí queda bien. Bien, entonces ya tenemos los datos. Podemos tomar dos caminos. En primer lugar, podríamos simplemente empezar a comparar dato por dato a ver dónde es el mayor alcance, o tomamos estos datos e insertamos el respectivo gráfico de dispersión. Lo vamos a mover a una hoja nueva. Listo. A partir de este gráfico, entonces ya podemos observar o obtener el ángulo de alcance máximo horizontal y el ángulo de altura máxima, que son lo que nos pide, los datos solicitados en el punto C. Muchas gracias por su atención.